Es una palabra a lo mejor un poco diferente, pero muy necesaria. Y a lo mejor hay uno o dos principios o conceptos que nos van a ayudar muchísimo. Lo demás es mucha historia, pero quiero que la tomes en el sentido para que puedas tomar un poco de empuje en el lugar o en el área donde nosotros nos encontremos, ¿verdad? Para creerle a Dios que todo lo que nos sucede es para nuestro bien, creyendo que Él moldea día tras día nuestra vida y nuestros corazones. Amén. Entonces, Padre, gracias, Señor. Te damos, Padre, en esta mañana por tu palabra, Señor, y por lo que estás haciendo en nuestras vidas, Padre. Yo te pido, Señor, que esta palabra hable, Espíritu Santo, a través de mí, Señor, que sea un vaso, Padre, que sea un medio, Señor, para poder transmitir correctamente esta palabra, Señor, y que pueda ser de beneficio para todos y cada uno de nosotros, Señor, incluyéndome a mí mismo, papá, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Pues hay dos cosas, dice, los dos mayores asesinos en la vida de la iglesia, en la vida de un cristiano o de los creyentes, son dos cosas mayores. Y una de ellas es el resentimiento y las áreas de falta de perdón. Entonces, ¿cuál es una? El resentimiento. Pero haz una pausa y di, ¿qué es resentimiento? Sí. ¿Qué es la falta de perdón en mi vida? Resentimiento. Estoy sentido con alguien, ¿verdad? No le doy perdón a alguien o alguien no me ha perdonado a mí. Ese es uno de los mayores asesinos del creyente. Mucho ojo, mucho ojo con esto. Y el número 2 es no saber cómo lidiar con la decepción. Ay, qué fuerte, ¿no? Qué increíble es. Estoy decepcionado de alguien. Estoy decepcionado de la vida. Estoy decepcionado de Dios. Nunca podemos estar decepcionados de Dios. Amigos, discúlpame, pero de Dios no podemos estar decepcionados nunca. Ahora, hay una decepción por situaciones que pasan en nuestras vidas, ¿verdad? Es lógico. Pero ¿cómo lidiamos con esas decepciones, verdad? Yo creo que todos hemos lidiado alguna vez este tipo de cosas, ¿verdad? O al menos que nos hayamos alejado a una montaña, alguna cueva, ¿verdad? Algún desierto donde nada más existamos nosotros y podamos decir, estoy decepcionado de mí mismo. No me he podido perdonar a mí mismo, ¿verdad? La predica pasada hablamos algo sobre los dones, el don del Espíritu, el fruto del Espíritu, perdón. El fruto del Espíritu que solamente se aplicaba, ¿verdad? En comunidad, pero no podemos aplicarlos solo en nosotros mismos, ¿verdad? Entonces esto es algo parecido. Entonces estas son las partes más destructivas y dañinas de las cosas que cada uno de nosotros enfrenta en el transcurso de nuestra vida como cristianos, como hijos de Dios, como padres, como familia, como hermanos, como esposos. En todas las áreas de nuestra vida vamos a presentar este tipo de cosas, ¿verdad? Ahora, es más fácil volverse amargado en algún tipo de situaciones, fíjate bien, es mucho más fácil amargarnos en alguna situación de estas, ¿verdad? Es lo más fácil que podemos hacer. Pero un estilo de vida de perdón es fundamental en nuestro diario vivir. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Me amargo? ¿No hago lo que tengo que hacer? ¿No cumplo con mis responsabilidades? Aplícalo en cualquier área de nuestra vida, pero estamos hablándolo y aplicándolo en el área espiritual con lo que Dios tiene con nosotros como iglesia, como hijos de Dios y como personas que hemos sido diseñadas, creadas para cumplir un propósito aquí en la tierra. Al lado de mi esposa, al lado de mis hijos, al lado de mis amigos, al lado de mis conocidos de mi iglesia. Estoy hablando de mi iglesia como perteneciente a una iglesia, no de mi iglesia de pastor, No, ustedes no son míos. Ustedes son de Cristo. Entonces dijimos que es más fácil. ¿Qué? Quejarse. Pudiera aplicarse, ¿verdad? Claro que sí.
Porque cuando nos quejamos, nos amargamos. Y no nos amargamos para nosotros mismos. A veces lo disfrutamos, pero el que no lo disfruta es mi vecino más cerca de mí. Para el vecino, para el prójimo, es el que nos volvemos amargados, ¿verdad? Decimos, chale con esto, ¿verdad? Qué duro está esto, qué difícil. Entonces, cuando nos enfrentamos a la decepción, podemos entrar en una calma, ¿verdad? Que podemos confundir con humildad, decir, no, pues es que aquí tranquilo, ¿verdad? Me la llevo tranquilo, calmado. Sí, me pasó esto, me sucedió aquello, me sucedió el otro. Retrocedo, calmado. Le bajo a mi vuelo, le bajo a mi volumen de participar, le bajo a mi volumen de amar, le bajo a mi volumen de confianza en amistad con alguien, maquillando humildemente lo que no podemos hacer en nuestras fuerzas. Lo que no podemos hacer correctamente en nuestras fuerzas. Cuando lo que pasa es que nos empezamos a asociar, ¿con quién crees tú? Con la incredulidad. ¿Por qué nos asociamos con la incredulidad cuando retrocedemos o le damos a nuestra mente y a nuestro corazón el sentido de humildad y nos asociamos con la incredulidad? Porque dejamos de creer lo que podemos hacer con nuestros prójimos. ¿Me estoy explicando? ¿O nos vamos más profundo? Podemos dar ejemplos un poco más visibles, pero yo creo que son más que entendibles, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? Vamos a decir, y voy a pasar a otro ejemplo, ¿verdad? Y ahí va a poner un ejemplo, pero dejamos de dar lo que deberíamos de dar, porque es más fácil dejar de hacerlo que perdonar. ¿Amén o no amén? Muy bien. Esta palabra la traemos con los ejemplos de David, ¿verdad? Del rey David. Y nos vamos a ir a 1 Samuel 22 y ahí encontramos una de las historias de David. Y cómo David viene siendo, te voy a adelantar esta palabra, rechazado, porque eso es lo que nos afecta. Cuando somos rechazados, nos afecta para que tú y yo podamos seguir generando todo lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Entonces, dice que al poco tiempo sus hermanos, ahí en primera de Samuel 22, dice que al poco tiempo sus hermanos y demás parientes se unieron a él. Ahí dice, y luego comenzaron a llegar otros hombres que estaban, ¿qué? Endeudados y estaban siendo rechazados por la sociedad. O sea, que eran hombres que estaban considerados como ¿qué? Pues ya, tú no sirves para nada por aquí. O sea, estaban relegados fuera de la ciudad. Pudieran haber sido bandoleros, porque acuérdense que eran buenos guerreros. Eran excelentes guerreros. Más adelante vamos a ver algunos de lo que hicieron estas personas. Entonces dice que estas personas se le unieron a David. Simple y sencillamente pudiera haber habido otra cosa, que estaban descontentos con la sociedad. Ahora, David había sido ungido como rey y podemos ver la vida de David, como él, cuidando las ovejas desde chiquito, desde su infancia, ya era rechazado por su familia.
¿Por qué era rechazado por su familia? Y aunque era el más chico, era el que no encajaba para ir a pelear con el pueblo de Israel. Era el que no encajaba a la vista de su padre para poder participar en las cosas del gobierno, en el sentido de que su papá nunca creyó que él pudiera haber sido ungido para rey, que no pudo ver su corazón y que simple y sencillamente era necesario para cumplir con las obligaciones y tareas de la casa. ¿A algunos de ustedes les ha pasado, Isaac, que solamente se sienten para cumplir y sacar la basura de la casa, para limpiar el baño, para aceptar órdenes de la casa, del padre, de la mamá? ¿Algunos de ustedes se han sentido alguna vez así? Que simple y sencillamente nacieron para hacer tareas básicas o menores, cuando realmente están siendo forjados su carácter y su cimiento para que cuando sean hombres puedan ser hombres de bien, que puedan tener un corazón de obediencia no solamente a nuestros padres, sino a aquel que creó los cielos y la tierra. Y David empezó su vida siendo rechazado. Cuando es ungido por Samuel y el padre muestra a todos sus hijos, porque los veía de una manera, se olvida que tenía un hijo. Cuando Dios le decía a Samuel, este no es, este no es, este no es, este tampoco, ¿acaso no tienes más hijos? Y el padre se puso a pensar, dijo, ay, espérate, tengo uno más. ¿Y dónde está? ¿Por qué no lo has traído? Pues es que lo traigo trabajando allá, cuidando las ovejas. Imagínate David habiendo escuchado. ¿A cuántos de ustedes han escuchado alguna vez? Oyes, ay Dios, voy a tocar algo profundo aquí. Están cenando en la casa de mi padre y no me invitaron. David estaba allá y la mesa estaba servida recibiendo a Samuel para tener una cena, pero David seguía. Él no estaba considerado como hijo. Él no estaba considerado como parte de los recursos del reino. Él no estaba considerado como parte de lo que Dios estaba haciendo. No estaba considerado por la persona que estaba ahí. Ahora déjame te digo esto, te adelanto esto. Jesús dijo, nadie es profeta en su propia tierra. Aguas, cuidado. Aprendamos de la palabra de Dios. Aprendamos de la palabra de Dios. Dios nos está forjando. ¿Por qué nos puso en una comunidad como esta? Porque tú no eres profeta de tu propia tierra. No venimos a que nos aplaudan. ¿Ya lo comprendemos? Ya se me fue mi amigo que le doy carrilla aquí. Sí, sí. Entonces, sales fuera, me voy a adelantar un poquito, sales fuera a llevar la palabra, sales fuera a compartir, sales fuera y la gente se te acerca a montones, ¿verdad? Cuidado, cuidado. Oyes, pero mi hermano que tengo aquí ni siquiera viene y me saluda. Aguas. Cuidado, Dios nos ha puesto en una comunidad para forjarnos el uno al otro. Dice la palabra de Dios que ¿qué? Que el hierro con hierro se afila y un hombre con otro hombre, un hermano con otro hermano. O sea, no venimos a decirte, qué bonito estás. Hoy es diferente, ¿verdad? La palabra, pero la próxima les traeré más. Venga, para acá, ¿verdad? Entonces, hoy venimos a sacar lo mejor de ti. Somos la iglesia, la comunidad que nos amamos para sacar lo mejor de cada uno de nosotros. Amén. Nomás no nos bañemos, ¿verdad? Decimos siempre en el amor del Padre, con el amor de papá. Entonces, David fue rechazado desde el principio. David fue rechazado por su papá en ese sentido. Con esa acción que él hizo, fue rechazado David. ¿A poco no?
¿No te sentirías tú? ¿Qué onda, padre? Entonces, había rechazos. Había rechazos. Desde muy chiquillo en la vida de David, había sido rechazado por su padre. David fue ungido en ese momento y llamado a la casa de su padre. Y ahí está el profeta Samuel, lo unge. Y esta parte de la unción de David como rey es lo que genera la dinastía o la era de oro del pueblo de Israel. La era más importante de Israel fue cuando reinó David y Salomón. Esa fue la era de oro. De ahí para atrás y para adelante. Ahora, cuando David empieza a ser rey, conocemos todos la historia y los que no la conocen, hay una parte donde David estaba muy muchacho, donde estaba muy chaval o muy muñecón, ¿verdad? Y hay una parte en la Biblia donde hay un llamado a la guerra de Israel contra los filisteos, donde el pueblo de Israel está siendo vituperiado, ¿verdad? Está siendo ofendido. ¿Por quién? Por Goliat, ¿verdad? Y entonces, David, ¿qué es lo que hace? Va, se enfrenta al Goliat y lo mata. Entonces, Saúl ve lo que hay en David, que es un buen muchacho, que tiene un buen corazón, que es valiente, que es esto, y lo toma y lo lleva a la casa. Pero después continúa la relación y el trabajo con él, y empieza a crecer David, y dice la palabra de Dios que le empieza a dar ¿qué? Gracia delante del pueblo. Y ahí es donde Saúl empieza a ¿qué? A tener celo, a tener esto, a tener lo otro. Ahora, yo no quiero que confundas esto con lo otro. Dice, entonces Dios tiene sus favoritos, Dios tiene sus estos, Dios tiene sus otros. Una cosa es el Nuevo Testamento y una cosa es el Antiguo Testamento. A mí me encanta el Antiguo Testamento, pero Cristo vino a blindar mi vida en todos los sentidos, de lo que yo pueda equivocarme. Saúl se equivocó y fue barrido, ¿verdad? Entonces tú y yo tenemos una gracia a través de la obra de Cristo Jesús. Tenemos un perdón. Eso no debe de impedir en que si tú te equivocaste puedes tener acceso a lo que Dios tiene para ti. Hay un propósito y un destino para cada uno de nosotros que debemos de cumplir. Entonces, cuando David huye de Saúl por ser también rechazado, entonces, oye, ¿qué onda? ¿Qué está pasando aquí? Yo sentí el aceite que caía en mi cabeza. Pude sentir la sensación. ¿Qué está pasando? O sea, yo oí esa palabra del profeta que me decía, tú vas a ser rey. Dios se ha buscado una persona conforme a su corazón. Pero lo está persiguiendo con este rechazo de este hombre que yo lo único que le hice fue servirle. Nadie es profeta en su propia tierra. Lo único que he hecho es servirle, salvarle la vida, salvar su dignidad como rey. Cuando peleé contra Goliat, pudo haber dicho David eso, no lo hizo. Una vez le dijo, yo solamente te he hecho el bien, mi rey, le dijo. Pero Dios estaba forjando un carácter en David. Dios lo estaba fortaleciendo a través de su propia casa. Híjole, qué barbaridad. Saúl amaba a David. Eso no lo puedes tener en duda alguna. Saúl lo amaba desde chiquillo, lo amó. Lo traía para que le tocara. El problema es que Saúl no pudo lidiar con su falta de perdón y con su rechazo al pueblo que le estaba rechazando. El pueblo estaba rechazando a Saúl y estaba aceptando a David. Ojo con eso. No estamos aquí para caerle bien a todos. Estamos aquí para poner nuestro grano de arena para poder agregar valor en alguien más y que pueda crecer. Entonces David se va fortaleciendo, va creciendo y ahora es un guerrero fuerte. Dijimos al principio que se le habían añadido hombres guerreros, hombres que habían sido endeudados, hombres que habían estado en contra a lo mejor de la ciudad, que estaban decepcionados. Y David dice la palabra de Dios que crea un ejército entre 600 y 800 hombres, aguerridos, fuertes, así como estos muchachones que están aquí.
Entonces, David huye de Israel por la persecución y va y pide asilo político. ¿Con quién creen ustedes? Con los filisteos. Con los que estaba peleando, con los que le mató a su guerrero. Imagínate qué habilidad, qué sagacidad, qué astucia tenía David, qué gracia tenía David para ir con su pueblo, con su archienemigo, y irle a decir: mi propio rey me persigue, quiero que me des asilo político. Yo creo que ahí es donde aplicaban que los enemigos de mis enemigos son mis amigos, o no sé qué, ¿verdad? Pero el hijo del rey lo acoge, lo acepta. Y le dice a David: para que no esté yo aquí en tu mismo reino, dame una ciudad. Y le da a Siclag, le da una ciudad de ahí filistea. Imagínate, te entrego uno de los 5 manantiales y ahí quédate, y eres el archienemigo ruso allá de Estados Unidos. Imagínate, sí, vente aquí. La gracia y el favor que tenía David delante de Dios. Entonces, si nosotros volteamos un poco a nuestras vidas, todo lo que Dios ha puesto en nuestras vidas es lo que debemos de ver, es lo que debemos de usar para avanzar. Entonces, muchas veces vemos solamente las cosas que no podemos hacer y decimos: no, me quedo, me retrocedo, me esto, me el otro. Entonces David tenía esa habilidad de decir: y avanzo, y avanzo, y avanzo. O sea, se sacudía todo aquello que venía contrario a él, se lo sacudía, no impedía que él avanzara. Ahora, hay una gran diferencia entre David y nosotros. Nadie de nosotros estamos luchando por nuestra vida, pero David sí lo está haciendo. Entonces, el reino de Dios es luchar por tu vida. Luchar por tu vida en el sentido de lo que Dios tiene para ti. Tú y yo estamos peleando por que se haga realidad la vida que Dios tiene para nosotros aquí. Porque si no lo hacemos, la vamos a perder. Perdimos tiempo nosotros y nuestras generaciones. Dios no pierde absolutamente nada. Nada más dice: ¿quién sigue? Ya viene David, mira, allá viene fulanito, allá viene este mero. Y es todo. Y tenemos acceso al Padre, tenemos unos brazos abiertos. ¿Por qué? Porque tenemos salvación. Pero simple y sencillamente nos mataron antes de cumplir nuestro propósito y nuestro destino. Entonces, llegan estos, porque David salía a pelear con los filisteos para ganar sus batallas. ¿Qué crees que hacía David? ¿Qué tipo de trabajo tenía David con sus guerreros? Ellos salían a pelear y dice que mataban a todos los que se encontraban en las afueras de la ciudad. Saúl tenía un aliado infiltrado en los filisteos, y David le decía a los filisteos, porque cuando llegaba con el rey, le decía el rey: ¿dónde peleaste hoy? ¿Dónde estuviste? ¿Qué hiciste? Dame cuentas. Hay que rendir cuentas, muchachos. Hay que rendir cuentas. Y le decía: ¿dónde estuviste? Nomás no digas mentiras, ¿verdad? Entonces David le mentía. Ahí todavía yo trabajo en eso, ¿verdad? Trabajo, porque yo digo: las mentiras son del diablo, ¿verdad? Entonces David le mentía y le decía: estuve en las afueras de Israel y maté a estos y maté a los otros, o sea, los mismos de Israel. Entonces el rey decía: este tonto está matando a su propio pueblo, lo han de odiar, decía el rey. Entonces dice: siempre estará bajo mis pies, siempre estará aquí bajo mi reinado. Era lo que quería el rey. Pero David le echaba mentira. Los que mataba eran los de su pueblo. Los saqueaba, les quitaba borrego, les quitaba todo. O sea, David era muy astuto, muy ágil. Y en 1 Samuel 30 dice: 3 días después, ahí sí me pueden ayudar a leer, por favor, para que no se me duerman. Perdón. Me adelanté. Entonces, les decía que salía, o sea, nos pasa, suele suceder. Les decía que David salía a pelear. Y entonces cuando regresa, hay una parte en la Biblia donde van y pelean contra Israel, los filisteos. Y David dice: yo voy con ustedes. David bien vivió, ¿verdad? Entonces uno de los reyes, uno de los líderes de los guerreros dijo: ¿qué está haciendo aquí con nosotros?
Y el rey, el que confiaba en Israel, dice, él no he visto nada malo en él. Él nos va a ayudar a pelear. Si es de su propio pueblo, ya estando ahí se nos voltea y nos dan chicharrón a todos. Dijo, no lo queremos aquí, y lo corrieron a David. Es rechazado nuevamente por los filisteos. Fíjate, es rechazado nuevamente por los filisteos. Cuando regresa David a Siclag con toda su gente, dice que desde lejos ven que está incendiándose su ciudad. Llegan y toda la ciudad dice que está desolada, está prendida, está en cenizas, y no encuentran a sus esposas, no encuentran a sus hijos, no encuentran absolutamente nada. Se habían llevado a sus familias, habían caído ahí otras guerrillas y se llevaron a sus familiares. Ya habían dejado la ciudad en cenizas. Entonces en 1 Samuel, ahora sí vamos, 1 Samuel 30 dice: 3 días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Siclag, encontraron que los amalecitas habían asaltado el Negev y Siclag. Habían destruido y la habían quemado hasta reducir las cenizas. Se habían llevado a las mujeres. El 3. Estaban entre los que fueron capturados David, bueno, quiero decirles que ganaron ellos se fueron más a prisa y ustedes iban más lentos. Muy bien, ok. Antes de continuar, quiero decirles que Abiatar, ¿saben quién era Abiatar, el sacerdote? Nada más es para conocimiento, ¿verdad? No tiene nada que ver. Quiero que sepan, Abiatar, ¿saben quién era? Era el único sacerdote que había quedado, porque David una vez, ¿se acuerdan que fue alimentado con los panes y le dieron la espada de Goliat? ¿Se acuerdan que una vez andaba huyendo, pero no sabían los sacerdotes que andaba ya huyendo de Saúl? Llega y ellos lo ven, Señor, pues venga, pásele y todo, y lo ayudan. Cuando Saúl se da cuenta, va y mata a todos esos sacerdotes, los mata. Dice, Señor, pero pues si nosotros no sabíamos qué está pasando, nos hubieran mandado un telegrama, un texto, lo que sea, lo hubiéramos cerrado aquí las puertas. Pero le valió a Saúl y los mata a todos, pero él alcanza a huir, y es el que, fíjate cómo es Dios. Uno fue el que fue y le puso a David, y era el que necesitaba el efod. Para que ustedes sepan, los nuevos, ¿qué es el efod? El efod era un instrumento que se ponía el sacerdote en el pecho, y le preguntaban qué. Le decía David, Señor, ¿qué inteligencia da y sabiduría hasta hoy en día? O sea, Señor, ¿los he de seguir? ¿Los persigo o no? Y luego prendía la piedra, va así, y él no, va como el semáforo. Entonces, y luego, ¿recuperaré lo que se había perdido? Sí, alcánzalos. Entonces, ahí hay algo muy, muy bueno que aprender, muchachos, porque a veces nosotros concluimos que Dios tiene todo para nosotros lo mejor, y sí lo tiene, pero tenemos que preguntarle a Dios. No podemos concluir que todo lo que hacemos, Dios lo va a respaldar. Porque ese tenía un no y también tenía un sí. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer algo, tenemos que preguntarle al Señor y decirle, ¿qué onda, Señor? Fíjate lo que dice en la Biblia. En la NTV creo que dice más, pero él le dice, ¿debo perseguir a esta banda de saqueadores? ¿Los atraparé? Y el Señor le contestó, sí, ve, sí los alcanzarás. Entonces es tan fácil preguntarle, pero a veces concluimos, Señor, pues es que... Y decimos, a mí me ha pasado, voy platicando con el Señor y voy en la mente,
Y le digo, perdóname, Señor. Ahí te lo digo. Y abro mi boca y empiezo a platicar. Entonces, estos hombres, fíjate, aquí hay algo muy importante que aprender. Los hombres de David, los que él había recopilado cuando iba a salir de Israel, que se le habían unido, eran uno de los hombres más extraordinarios en la batalla. Si ustedes recuerdan y han leído la palabra de Dios, dicen que estos hombres aproximadamente se les reunieron como unos 800, pero había 37, muchos dicen que 30, pero dice que había 37 que se les llamaban los valientes de David. Los valientes de David. Entonces, ¿cuáles son tus valientes ahora? ¿Ya los has visto? ¿Cuáles son mis valientes, Chuy? ¿Cuáles son tus valientes? Entonces, estos hombres que eran aguerridos y que le habían jurado lealtad y fidelidad a David, llega el momento en que se le voltean. Ahora, ¿cómo una persona que le ha dado propósito y destino a través de Dios, era David, pero Dios era el que estaba haciendo la obra a través de David? Entonces, ¿cómo una persona que vienes de la nada? Yo vengo de la nada y Dios me ha puesto en una posición diferente. Y yo creo que todos los que estamos aquí deberíamos de concluir de la misma manera, y sé que lo has hecho en el sentido del propósito de Dios, ¿verdad? Entonces, estos hombres, dice la palabra de Dios que había un hombre que solo él se podía enfrentar a un ejército de 800 personas. Solo uno. Y luego se habla de tres hombres que eran los que estaban cercanos a David. Y luego se habla de uno que era el líder de toda esa bandada. Imagínate qué tremendos. O sea, un solo hombre enfrentarse a un solo ejército. Cuando todos los demás huían, había otro que se quedó defendiendo el campo de las lentejas. Que todo el pueblo de Israel huyó y él se quedó. Acuérdense que en aquel tiempo Israel no forjaba armas, los filisteos les tenían prohibidos. No podían entrar herreros, no podían entrar nada. Si ellos querían sacarle filo a los asadones, a las espadas, iban con los filisteos y les cobraban bien cobrado. Estos hombres que David les había dado una oportunidad para cumplir un propósito y un destino, para llevar a la nación de Israel, en un momento dado se les voltearon y decían, vamos a matar a David, vamos a matar a David. Ahora, ¿cuántas personas no habrá que pudieron soportar tantas cosas en el cuerpo de Cristo? Ahora, si nos ponemos a profundizar de estos hombres lo que pasaron con David, o sea, pasaron batallas bien tremendas, bien fuertes, pasaron por días sin comer, años en el desierto, huyendo. O sea, eran condiciones extremas y nunca señalaron a David. Pero ¿cuándo fue cuando señalaron a David y lo querían colgar? ¿Por qué? Cuando les tocaron en lo que más les dolía. Cuando les tocaron en lo que más les dolía. Tengamos mucho cuidado. Tengamos mucho cuidado. Yo sé que la familia es ley, yo sé que esto es ley, que lo otro, que aquello, que mi esposa es sagrada. Pero tengamos cuidado. Porque si no sabemos manejar el perdón, la responsabilidad, vamos a perder. Estos hombres querían matarlo, hombres que mataron leones, hombres que mataron campeones, hombres que tenían dones sobrenaturales en ellos. Imagínate para que la Biblia los mencionara de uno por uno lo que habían hecho. Entonces estas personas eran las que se estaban convirtiendo en los cimientos del reinado de David. Personas a las que se les había confiado responsabilidades. Fíjate bien, personas, ya estoy hablando más profundo, personas a las que se les había confiado responsabilidades extraordinarias, grandes asignaciones para la seguridad y el bienestar de Israel. Entonces Dios te está dando asignaciones, Dios está confiándote responsabilidades.
para el bienestar del reino en lo que nos ha mandado a hacer. Todo lo que eran, todos estos hombres eran incapaces de tener éxito en la vida. Tal vez no eran los mejores empresarios, tal vez no eran los mejores trabajadores, tal vez no eran los mejores que hacían una viña, tal vez no eran los más inteligentes, pero sí eran los que tenían la asignación de ser los que iban a poner los ladrillos y los cimientos para el reinado de David. Entonces, ¿en qué posición, en qué parte de la historia, en qué parte de esta asignación nos encontramos tú y yo? Quisiera que apuntaras esto. Soy la persona que se le confía responsabilidades extraordinarias. Yo soy la persona a la que se le confía responsabilidades extraordinarias y grandes asignaciones. Entonces David fue rechazado por Saúl, David fue rechazado por los filisteos, David fue rechazado por los que le debían la vida, sus amigos, sus guerreros. Matemos a David, decían unos a otros. Entonces David se encuentra solo. Su gente lo quería matar porque lo creían que era su, o sea, no creían en realidad que era su culpa, sino que más bien no estaban pudiendo manejar la responsabilidad en ellos de tomar su parte y de decir, ¿sabes qué? Pues vamos tras ellos. O sea, fue más grande su dolor interno de lo que les habían quitado sus esposas y sus hijos. ¿Y quién no? Estaban en su derecho. Pero creo que la respuesta de ellos debió haber sido diferente. Entonces, a veces Dios espera que tú y yo reaccionemos de una manera diferente y no a la que nosotros estamos concluyendo. Entonces, depende. Aquí podemos aguantar cosas, ¿verdad? Una esta, ay, me pegaron aquí, me pegaron acá, me pegaron en la costilla, ay, pero me pegaron donde no. Ahí eso es intocable. No, Señor. No, Señor. Tenemos que recordar que somos una comunidad que nos fortalecemos entre nosotros mismos, pero también en el Señor. Entonces, ¿pueden pasarle, muchachos? Entonces decían, matemos a David, matemos a David. Entonces les había pegado donde más les dolía. Entonces, cada vez que estás en problemas, tenemos que fortalecernos en nuestra comunidad y en el Señor. ¿Cómo nos fortalecemos? Uno, leer la palabra diariamente. Y tal vez no vas a obtener respuestas al instante, pero estamos aprendiendo en la espera. Tal vez puedas decir, bueno, Chuy, no recuerdo qué fue lo que leí ayer. Tal vez que no recuerdo lo que leí antier en la palabra de Dios. Tal vez no recuerdo lo que leí el viernes, pero mucho menos voy a recordar lo que leí la semana pasada. Déjame te digo esto. No, tú sí vas a saber. Pero, Freddy, ¿qué comiste hace 4 días al mediodía? No, ni comiste, ¿verdad? Pero pues, supongamos que sí comiste. ¿Te acuerdas? ¿Qué comiste? No, ¿verdad? Pero ahí está la nutrición de ese alimento. Te dio energía, te dio poder, te rehabilitó, ¿verdad? O sea, no lo recuerdas, pero ahí está el resultado bueno de haberte alimentado. Entonces, si yo no llegara, y esto es para los nuevos, ¿va? A lo mejor tú dices, yo batallo mucho para que se me quede la Biblia, leo un libro y mañana ya no me acuerdo. Es un proceso donde Dios está llevándote y está cambiando nuestra mentalidad. Entonces, tú pudieras decir, no recordé la palabra de Dios, pero yo estoy seguro que en algún momento de tu vida estará haciendo efecto ese alimento y trayendo en ti esa fuerza, esa fortaleza. Donde estás haciendo débil, te está haciendo fuerte. Y tú ni siquiera lo sabes, pero comiste. Palabra del Señor. También tenemos la otra parte de los que nos acordamos o que se acuerdan. No, yo me acuerdo que leí la semana pasada esto y me dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oye, estás en el trabajo. Yo un tiempo tuve una parte en el trabajo de la agencia aduanal donde batallé como no tienes una idea. Gracias a Dios aprendí todo lo de la agencia aduanal.
Y era la única parte que me faltaba, ferrocarril. Y le dije, vámonos para allá. Soñaba. Me iba a las 11, 12 de la noche porque no podía terminar mi trabajo, no sabía cómo. Me dormía y soñaba. Soñaba porque no podía hacerlo. Pero el paso de algunas semanas, todo fue cambiando, todo fue cambiando, todo fue cambiando. Entonces, solo es que creas en que Dios puede cambiar nuestras vidas. Entonces, leerla nos recuerda y nos ayuda a seguir adelante. En la adoración, nos fortalecemos en la adoración. No podemos madurar o fortalecernos creyendo que congregarnos significa venir un domingo. Dice la Biblia, no os dejéis de congregar, ¿verdad? Entonces, muchos de nosotros creemos que asistir un domingo, eso significa congregarnos. ¿Es correcto? Claro que no. Claro que no. El congregarnos significa que yo voy a ser partícipe de todo lo que la congregación está llevando a cabo. No podemos deducir que si tú lees en casa o si no lees en casa, si tú no oras en casa, solamente con venir a Worship Night vas a tener crecimiento espiritual. No, Señor, no lo vas a tener, discúlpame. Estoy diciendo la verdad. O sea, ¿cómo salgo de este agujero? Y yo teníamos en mi casa donde tenemos la carnicería, teníamos un pozo donde hacíamos barbacoa y estaba así el pozo, yo recuerdo. Liso de los lados y ancho. Teníamos una grúa donde bajábamos botes de 100 kilos y abajo había así de brasa al rojo vivo, tapábamos y se cocía la barbacoa al siguiente día. ¿Cómo voy a salir yo de ese pozo? Si yo me metí a ese pozo a limpiarlo, que mi papá me metía a limpiarlo, después de que ya estaba seco y todo, aventaba con una pala todo, no estaría aquí, ¿va? Entonces sacaba y lo limpiaba. Yo no me podía salir, Oscar, por mi propio pie no podía salir. ¿De dónde me agarraba? Por más que brincaba no me iba a salir, no alcanzaba ni a poner los pies o subirme. Pero venía mi padre y me decía, no, mijo, mire, antes de meterse, ponga esto para que suba al banco y pueda salirse, ¿verdad? Entonces por eso te lo digo yo, para que sepas cómo salir de ese hueco. A mí me dicen cómo salir de mis huecos. Si no te lo digo es que no te aprecio, no te quiero, no quiero que crezcas, pero queremos que crezcas. Entonces, el hacer comunidad no es venir hoy domingo y creer que vas a madurar y creer que vas a crecer. No, Señor, discúlpame, no lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Perdóname, pero no lo vas a hacer. Y mucho menos si en casa no leemos, y mucho menos en casa no oramos, y mucho menos en casa no tenemos un altar de adoración. Ahí empezamos, ahí partimos. Venimos a la iglesia, damos, crecemos, escuchamos y seguimos creciendo. A través de la palabra, a través de la adoración, el tiempo hermoso que tuvimos con el Señor. Y decimos, ¿es suficiente? No. Porque te quedaste en la misma línea o inclusive bajaste. Pero soy partícipe de lo que está haciendo la casa y me vengo a Worship Night. Y el Señor me habló en esa noche. Oye, no me ha hablado en 3 semanas, Chuy. Eso es lo que tú crees. Pero Dios está poniendo un alimento dentro de ti que tú crees que no está puesto, pero que te está ayudando a salir adelante en otro día a través de una noche de adoración. Eso es comunidad. Pero dices tú, ok, pues ya fui el domingo, ya juego el Worship Night una vez al mes, pero a los discipulados no tengo necesidad de ir, la verdad. O sea, ya comí suficiente, ya comí bastante. No, Señor. No, Señor, el que tiene hambre. Yo vengo comido a las 6 de la tarde y ahí viene a veces Diana y nos trae algo de comer. Soy bueno para comer. Y me vuelvo a comer otro platito a las 10, 11 de la noche. Entonces, así debería de ser para el alimento espiritual.
Entonces en la E4, en el discipulado, vamos a estar ahí. A los jóvenes. Yo quiero verlos en Worship Night. Hoy es trabajo. Una vez me dijo Richard a mí: Chuy, necesitas estar allá en tal parte. Le dije: es que trabajo, Richard. Renuncia. Y yo hacía un año de casarme, juntar dinero y todo. Renuncia, Chuy. Es que me voy a casar, Chuy. Renuncia, Chuy. Te conviene estar allá. Tienes que renunciar, mi hijo, a lo que está impidiéndote estar en la presencia del Señor. A lo que te está impidiendo crecer, tienes que dejarlo. Tienes que dejarlo. Si te está impidiendo, si tú has notado en tu espiritualitómetro que va hacia abajo en lugar de ir hacia arriba, ¿cómo me doy cuenta? Estoy frío, estoy alejado, ya no tengo comunidad, ya no tengo correlación, ya no tengo nada. Ese es. Discúlpame. Te puedo hablar más claro a lo mejor en un año más. Puedo ir más profundo. Entonces, eso es comunidad. Crecer juntos. O sea, hierro con hierro se afila. Y un hermano con otro hermano. Eso es hacer comunidad. No participar 1 hora a la semana con la comunidad. Yo aprendo mucho cuando convivo con alguien. Ahora, no necesariamente yo me voy a tomar una taza de café con Fer, con Tomás o cual para ir a ver un problema, o con Abraham o con alguien que me junte. No necesariamente con él, por eso, porque te tengo que aconsejar. Vamos a hablar, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo estás? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Pero también necesito, o sea, yo me intereso en ti, pero a veces, ¿qué te dije la semana pasada? Me quedé esperando tu llamada y no me hablaste. O sea, nomás yo. También se le tiene que pegar al muchacho, porque nomás él, pues ¿cómo? No hagamos comunidad porque tenemos un problema. Hagamos comunidad porque somos hermanos, amigos, no, porque hay un amor, porque hay un quiero estar contigo, quiero disfrutar de lo que tú eres. Entonces, cada vez que participas de lo que estamos haciendo en comunidad, todo lo que Dios está haciendo, estás creciendo y aprendiendo y madurando y fortaleciéndote en el Señor. Cada vez que tengas oportunidad, clama a Dios. David le pregunta al Señor: ¿debo perseguir a estos enemigos? Entonces a veces asumimos que todo es sí, pero debemos de preguntar a Dios: ¿quieres? ¿Quieres que los persiga? Entonces David no era un líder inseguro. David no se molestó con ellos. No es molestia, acuérdense, es pasión, esa pasión, ¿verdad? David fácilmente pudo usar su posición o su éxito en contra de ellos. Podría haber sido un punto de referencia en este momento difícil, pero no pasa eso. No los avergüenza, no los manipula para que tengan valentía o una obligación de ayudar a David con su visión. No hay nada de esto en David. No les echa en cara: yo te saqué una vez de tal parte, yo te saqué una vez del otro, mira, tú no eras nadie, mira tú esto, mira tú lo otro. No, al contrario, va y se les acerca y les dice: hey, vamos por lo que nos pertenece, vamos por nuestra familia, vamos por nuestros hijos, ármense de valor. Bueno, yo creo que eso no les dijo porque a los chavos les sobraba valentía, pero vamos por lo que nos pertenece, por lo que nos corresponde, porque el Señor los entregará en nuestras manos. Y hoy te digo yo: sigue, ve adelante, no claudiques, no te des por vencido. Dios tiene preparado para ti eso, está destinado, ya es tuyo. Las 2 esposas de David que se le habían llevado ya le pertenecían a él y a nadie más. No me acuerdo el nombre de la primera, pero la otra era la viuda de Nabal, Abigail. Imagínate la fortaleza que tenía David para que te quiten a tu niña, Abraham, a tu muchachona y a tu niño recién nacido. Si alguien tuviéramos algo de cobardía, ahí se nos quita la cobardía y se nos viene un arranque de valentía. Y al que sea, pero como no nos han tocado nada,
como no nos han tocado nada, a veces somos pasivos. A veces dejamos que los días pasen. A veces dejamos que los años pasen y seguimos con la misma pasividad. Vamos a ponernos de pie. Yo les amo en el Señor y les digo, actúa en el reino de los cielos como si te hubieran quitado a tu esposa, a tus hijos, a tus hijas, lo que más valor tiene para ti. Y ármate de valor y pelea por lo que Dios ha destinado para tu vida, Axel. No sé cuántas veces te hayan rechazado. No creo que hayan sido 3, 4, 5 ni 6. Han sido muchísimas. Pero fortalécete en el Señor, que el Señor tiene un plan y un propósito para tu vida. Y créele. Y cuando venga el enemigo a decirte, mira lo que le hicieron a tu mamá, responde de la manera correcta en Dios. ¿Cómo vas a responder? Estando conectado con Él. Estando conectado con Él. Es la única manera que vas a responder correctamente. Dios está haciendo milagros cada semana. Dios está haciendo algo en nuestras vidas. Sigue creyendo. Sigue creyendo. Porque Dios tiene un lugar destinado para cada uno de nosotros. ¿Lo crees? Padre, en el nombre de Jesús, es nuestro deseo, Padre, que cada uno de nosotros tomemos la posición correcta, Señor, en la visión, Padre, y el mandato, Señor, que has tenido para esta casa, Kingdom, Señor, tanto dentro como fuera, Señor, en la ciudad, Padre. Te bendecimos en todo momento, papá. Queremos ser esa comunidad, Señor, esa congregación, Padre, donde no nos valemos, Padre, por aplausos, donde no nos valemos, Señor, porque queremos ser profetas aquí, Señor, y que nos aplaudan, Señor, sino por el verdadero amigo que me dice, hey, aquí y aquí y acá, dale así, dale así. Y aunque nos haya tocado en algo profundo que no nos haya gustado, digamos, esto es lo que necesita que cambie el Señor en mí. Y lo voy a hacer porque es la única manera que yo puedo madurar, crecer y alcanzar lo que Dios tiene para mí. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te bendecimos, papá. Amén. Dale un fuerte aplauso a papá.